¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Ya estamos listos. Ya es nuestra última clase de Enneagrama, que son los estilos de personalidad. Hoy les tengo una sorpresa porque vamos a ver, como les decía en un video, si les llegó, la personalidad 8, 9 y 1, que es la triada visceral. Y vamos a hacer un resumen para que puedan, o sea, para que no nos vayamos como que con muchas lagunas de la herida de nacimiento de cada uno, las características de cada uno. O sea, ya al final que veamos 8, 9 y 1, que nos lo vamos a llevar rapidito, vamos a ver a detalle qué características tienen todos, qué heridas tienen todos, con la finalidad de que puedan así identificarse ustedes con alguno y diferenciar entre uno y otro, porque en la misma lámina van a estar todos. No sé cómo se han sentido esta semana. Yo tuve una clienta que estaba confundida en la triada visceral, incluso me mandó sus datos y me aparecía, aquí se los voy a enseñar, bueno, no se los voy a enseñar, pero les voy a platicar, que tiene grandes números, o sea, sus resultados están en el área del pensamiento, que es ella puede ser 6, pero tiene casi el mismo que el 9. Entonces, habría que platicar con ella en una sesión para ver exactamente cómo se considera más. Si como una persona 6 que necesita comprometerse más y es de las que siempre son multitask, o es una persona 9 que yo, lo que platiqué con ella en sesión, como la conozco ya en sesión, yo la identifico más como un 9. ¿Por qué? Porque es una persona que trata de buscar estabilidad y paz con los demás, y ella se pone en segundo plano. Entonces, esas son las diferencias, y por eso de repente a ustedes les pueden salir dudas, porque dices, es que tengo mucho de esto y de este. Sí, pero en realidad, ¿quién eres más como ser humano? No nada más en el trabajo. Entonces, si alguien tiene alguna duda, como siempre me puede interrumpir, puede ser antes de iniciar, o si algo han platicado, o empezamos de una vez con el 8, 9 y el 1, que es la triada visceral. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a empezar con el 8. ¿Qué pasa con el 8? El 8, pues le dicen el desafiador, pero en realidad es el que siempre busca tener el control. En ego, es decir, cuando él no se ha dado cuenta cómo es, eso quiere decir que todo el tiempo así está, desde que nació, es duro, es dominante, es fuerte, a veces no sabes si le tienes miedo o respeto a esa persona. Es de los que mira fijamente al otro, no con ternura, sino pues con respeto, como para intimidarte. Son de los que viven a la defensiva, son muy reactivos. ¿Por qué? Porque les gusta mucho tener el control. Llegan a intimidar porque se orientan mucho a tener el poder. Entre sus aspectos positivos, por ejemplo, si vas a trabajar con alguien así, pues es una persona que va a usar la fuerza para mejorar la vida de otras personas, su fuerza, y que sabe controlar. Pero un aspecto no tan padre de ellos, que es el rojo, es que logra intimidar, porque se ve amenazante. Es, como lo dice, es desafiador, intimida porque le gusta controlar. ¿Y por qué le pasa esto a las personas 8? Porque cuando estaban pequeños, su herida decía, necesitas crear una coraza para que no te lastimen, ten cuidado contigo. Entonces, ¿en quién se convierte? En un controlador para que no le hagan daño.
Entonces, todo tiene un porqué en cada número. ¿Qué le pasó en su infancia? Pudo haber vivido algo muy fuerte, un divorcio, que los hayan corrido, los hayan sacado de su casa, algo a lo mejor muy fuerte que vivieron en su infancia, que ellos interpretaron que era peligroso estar en el ambiente sin tener, o sea, se sentían vulnerables. Entonces, lo que les daba a entender la vida es, si tú tienes el control, nadie te va a hacer daño. Entonces, ¿cómo se ven en el mundo? Pues yo soy fuerte, porque si me muestro débil, pues empieza la ley de la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Pues es los fuertes contra los débiles, y es la razón. Entonces ellos dicen, más me vale no portarme ni débil ni vulnerable, porque pueden hacerme daño y pueden acabar conmigo. Entonces, abajo dice, su ternura y su vulnerabilidad la esconden detrás de una máscara. Y ellos muchas veces no se dan cuenta de lo duros que son. Y no está tan padre, porque cuando ellos están en el día a día, pues ellos también sienten. Ellos también se sienten tristes. Ellos también se sienten a veces con miedo ante una situación, incluso contentos, pero no quieren soltar esa coraza porque entonces dejan de ser quien son. Y al dejar de ser quien son, pueden perder el poder o pueden perder el control si la demás gente llega a ver esa parte vulnerable de ellos. ¿Y qué pasa? Pues dicen, pues dejo de ser Renata si soy ellos y ya no me van a respetar y entonces me pueden hacer sufrir. Porque ¿qué busca? Ser poderoso, marcar territorio, tener el control del territorio y siempre ser fuerte. Entonces, ¿cómo es su postura hasta el mundo? Dice, las reglas se hicieron para seguirlas o romperlas, según le convenga a él. Entonces, es un líder nato. Cuando empieza a darse cuenta y se centra en lo que es decir, se olvida del ego para imponer, es un líder, una persona que puede liderar a un gran equipo, pero sin reaccionar, solo respondiendo, conociendo la diferencia que hay entre reaccionar y responder. Reaccionar es cuando vienen y te agreden o vienen y te dicen algo que no te gusta, reaccionas. Pero cuando vienen y te agreden o te dicen algo que no te gusta y lo piensas, lo concientizas y lo tienes en el aquí y en el ahora, aprendes a responder y es cuando logras excelentes conversaciones. Y entonces es cuando te vuelves un buen líder, en el caso del 8. ¿Qué más hace el 8? Lucha sin miedo. ¿Por qué? Porque él se siente fuerte y cree que viene a arreglar o a cuidar a los débiles, cuando él tiene una gran parte de debilidad dentro de él. Tiene gran confianza en sí mismo ante todos, porque la coraza esconde su inseguridad y su miedo. Y es muy intenso porque le gusta vivir pues al máximo. Pero todo eso está escondido bajo la coraza. Entonces, ¿cómo tienes que hablar con el 8? Que te pongas de pie por ti mismo para que le demuestres que tú también eres fuerte, tenerle confianza, no traicionar su confianza, le dé su espacio porque a veces necesita estar solo para reconciliarse con él. De hecho, cuando se descentra, es decir, cuando pierde control de sí, se descentra en vez de centrarse y se descentra en el 5. Si se acuerdan, el 5 busca estar solo, busca ponerse a leer, busca estar en contacto consigo. Entonces, por eso muchas veces busca espacios para estar solo. No le gusta mucho que lo halaguen, le gusta que lo reconozcan como eres súper fuerte, tú me puedes ayudar, con razón, tienes control. Nosotros al lado tuyo la hacemos porque sabemos que vas a controlar cualquier situación. Y le gusta, ya que tienes relaciones con él, que no asumas si él te habla fuerte que es personal, sino que es su forma de ser. ¿Qué le gusta más al 8? Pues ser independiente y autosuficiente, porque como les digo, él tiene que enfrentarse ante una careta de mucha seguridad, mucha fuerza. Él quiere que te des cuenta que es capaz de tomar las riendas y los desafíos de cualquier cosa, aunque se esté muriendo de miedo, que veas que es valiente, aunque no lo sea, y defiende a la gente y las ayuda para protegerlas, incluso las protege de él mismo,
porque sabe que él mismo les puede causar daño con su dureza y su forma de reaccionar. Sus miedos, pues que se pueden abrumar o se puede alejar la gente por ser tan franco, por ser tan directo y tan fuerte, o sea, su forma de ser. No olvida las injusticias, siempre está, si alguien es injusto, él llega y pone control y se molesta. En su infancia incluso él era súper tierno, vulnerable, eran de los más ingenuos, pero les dijeron, si quieres dominar algo o que no te dominen a ti, necesitas ser fuerte, porque si no, seguro te van a hacer daño. Entonces, pone demasiada presión en sí mismo, se observa tanto y observa alrededor que a veces se le olvida vivir el presente. ¿Por qué? Porque se está cuidando todo el tiempo de que no le hagan daño y al mismo tiempo se está portando como que a mí nadie me hace daño porque yo tengo el control. Entonces, esa contradicción los cansa. ¿Alguien se identifica en el número 8? Cuando se descentra, les digo que cuando ya está cansado de tanto, se va y se encuentra solo para encontrarse con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos, para entender qué es lo que le está pasando y luego listo volver a salir al mundo. Ok, si no tienen alguna duda, me voy al 9. Bueno, vamos, esta no la voy a repetir porque esta lámina se las puse extra, pero la tenemos para el cierre, para no repetirla. ¿Qué pasa con el 9? No es por nada, pero así como decían, ay Diana, qué bueno que te identificas con el 8. Está padre que ya vayamos sabiendo porque el autoconocimiento es súper importante. ¿Qué pasa cuando te identificas ya? Puedes empezar a trabajar contigo bastante bien porque ya te conoces y sabes de qué adoleces y de qué adolecen los demás. El 9 aprendió, o sea, sabemos que desde el ego, es desde donde lo estamos viendo, desde el ego es desde la forma en la que ellos crecieron, pero pareciera, se supone que el ego nos controla, pero pareciera que el pacificador, que es, ahí viene el lema de no hay peor ciego que el que no quiere ver, que es el 9, pues busca siempre evitar el conflicto, entonces lo busca evitar tanto que pareciera que no tiene ego. ¿Por qué? Porque parece invisible, se distrae y sueña despierto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está buscando complacer a la gente. Entonces, está en una reunión y pues de repente se le va el avión. ¿Por qué? Porque está pensando en otra cosa. Lejos de estar en el presente, está en él mismo, pero tiene un objetivo. El objetivo es que no haya disturbios. Es como, no como una veleta, pero es una forma de comodidad, el estar complaciendo todo el tiempo a los demás. Pero dicen por ahí que puede ser un pasivo agresivo. ¿Por qué? Porque si esta persona todo el tiempo está complaciendo, como les contaba en la clase anterior, oye, mi amor, ¿qué quieres cenar? Lo que tú quieras, mi vida. Pizza, ok. Y a la noche siguiente, oye, mi amor, ¿y qué quieres comer? Lo que tú quieras. Oye, mi amor, ¿quieres ir al cine? Y tiene el bonche de libros que leer. Sí, sí, vamos al cine. Es una persona a la que le cuesta mucho decir que no. Entonces, pasivo-agresivo es aguas, porque cuando ya dice que no, revienta y es de los que ya no soporta más. ¿Por qué? Porque aguantó mucho para complacer. Porque su postura ante el mundo es, si hay un problema y tiene solución, ¿para qué agobiarme? Si no tiene solución, ¿para qué agobiarme? Entonces lo que busca es Dalai todo el tiempo. Pero Dalai incluso en su forma de ser, en su forma de elegir sus emociones, en la forma de elegir sus sentimientos, pensamientos y cómo relacionarse con los demás. ¿Para qué me enojo? ¿Para qué me pongo triste? O sea, se ahorra muchas cosas que al final se las traga y cuando ya no puede más las escupe de una manera triste y agresiva. ¿Qué problema tiene? Que se pierde en su mundo privado porque sabe que si vive el presente en presencia con los demás, tiende a hablar y él tiene miedo que al hablar se generen problemas. Entonces deja de hacer lo verdaderamente importante para él porque todo el tiempo está complaciendo. Entonces,
¿Qué busca? Armonía y paz a cualquier precio. Entonces, aunque se le quite paz a él busca que los demás tengan paz. O sea, de tanto adaptarse llega un momento en que se descentra. Y ahorita vamos a ver dónde y cómo se descentra. Como él no quiere conflicto, concilia todo el tiempo. Busca cómo sí pueden estar contentos todos los demás para él no tener conflictos. Es más, está en una reunión que a lo mejor no le compete a él, que el ambiente esté tranquilo, pero por el simple hecho de que no haya conflictos en donde él está, por la herida de nacimiento que tiene, ¿qué pasa? Que él hace que las cosas estén en paz. Puede ser un invitado más y él se para a buscar que todos estén tranquilos, si faltó algo en la fiesta, si hay algún inconveniente, él se para porque él logra conciliar, reacciona rápidamente, entonces tiene altos niveles de estrés, porque todo el tiempo está pendiente de que todo esté bien a su alrededor. Reacciona rápidamente para apoyar a los demás en lo que sea, es muy servicial y muy tranquilo, tanto que se olvida de sí mismo, se olvida de descansar, se olvida de darse a él todo lo que le da a los demás. Tiene facilidad para relajarse y descansar, pues sabe alejar los problemas de su mente, pero si siente que hay una amenaza, es una persona que no descansa. ¿Por qué? Porque se mantiene alerta de manera inconsciente. Ojo, porque si tenemos hijos así, el no dormir los lleva al hoyo, acuérdense. Entonces, ¿cómo hay que hablar con un 9? Pues hay que pedirle claramente que diga lo que quiere, o sea, si tú quieres que haga algo, es importante que me lo pidas claramente, porque al final de cuentas, el 9 va a responder, y va a responder ya molesto. Y si es tu pareja, pues qué mejor negociar y decir, mi amor, hoy eliges tú y mañana yo, porque ya sabes que él siempre, o ella, siempre te van a dar la razón por ser un 9, o tengas amigas así. No le gusta mucho la presión, ¿por qué? Porque pues él vive con el mundo Dalai tranquilo, entonces, ¿para qué lo presionas si él está tranquilo? Él te da paz a ti también. Escúchame hasta que termine de hablar, ¿por qué? Porque como es un conciliador nato, a él le gusta expresarse para convencerte de que no debe ni tiene que haber ningún problema. Denle tiempo a terminar las cosas y tomar decisiones, que le digas que te gusta cuando él está, ¿por qué? Porque te da paz y te da tranquilidad, entre otras cosas. ¿Qué le gusta al 9? Pues no le gusta tener prejuicios, le gusta cuidar y preocuparse tanto por él como los demás, pero en la realidad, cuando no está centrado, lo que hace es nada más preocuparse por los demás y se olvida de él. Por eso tiene tanto miedo a ser incomprendido y a ser indeciso. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a complacer al que está enfrente, que se olvida de lo que le gusta a él. Entonces, pues no está padre. ¿Por qué? Porque llega un momento en que no sabe ni qué es lo que quiere, porque todo el tiempo quiere lo que los demás quieren para satisfacerlos. Entonces, no sé, yo sí conozco muchos 9, parece que son los más lindos del mundo, pero pues yo creo que estando en su casa ya, llegar en la noche y vivir esto y decir, bueno, ¿qué fue de mi día? ¿Me la pasé complaciendo a los demás? Pues no está padre porque llegas cansado y dices, bueno, entonces, ¿qué hice de mí? Entonces, yo los invito a que cuando identifiquen su eneatipo, busquen trabajar con un coach o con un terapeuta sobre cómo explotar para bien e irte hacia la luz en tu eneatipo. ¿Para qué? Para que lo vivas a plenitud. Si tú eres un 9 y no te das cuenta y todo el tiempo, porque dices, es que a mí me gusta ayudar a los demás, no te das cuenta que lo haces inconsciente porque no quieres problemas, vas a vivir amargado y triste, o el día que te des cuenta vas a decir, bueno, ¿qué hice de mi vida? Si me la pasé satisfaciendo a todos y en realidad no me he dado tiempo ni a mí, no me he podido leer los libros que tenía ganas, no me he podido ver la serie que quería ver, voy a restaurantes, pero nunca como lo que me encanta, o sea, me tengo que acoplar. Cuando voy al cine me desvelo y aparte no veo la película que más me gusta. Entonces, si venimos a esta vida a ser felices, pues entonces conócete, identifica quién eres, qué es lo que más te gusta, para que si no te lo dan, tú te lo des.
porque la felicidad no está afuera. Es lo que nosotros elegimos o dejamos de elegir. Entonces, por ahí Elizabeth, Dianita Oralia, me está diciendo, vamos a ver qué dice. Yo me identifico con el 8. Ok, entonces habría que revisar, Diana, en una sesioncita, quién eres entonces, porque ahorita que veamos el resumen, a lo mejor te queda más claridad, porque me dices que te identificas con el 8, pero que también eres como un 9, que aunque no quieras decir que no lo haces y al final sientes que no estás cómoda y no te sientes, no siempre me siento insatisfecha. Ok, entonces tendríamos que ver, a lo mejor si eres un 8. Entonces habría que reconocer, por ejemplo, yo en lo personal casi no soy un 9, o sea, no es porque yo me imponga, si yo les contaba que era un 3, a lo mejor cuando estoy con mis amigas y somos muchas, ahí es donde me convierto en un 9, lo que todas quieran, quiero. Pero durante mi vida, yo, Renata, no soy un 9. Me convierto en 9 cuando somos un grupo y no es por conciliar, sino por no generar un descontento y lo que quiera la mayoría y hacemos democracia, se hace. Y eso es no ser 8 o no ser 1 que todo el tiempo tratan de controlar. Eso es lo que quiero que identifiques. ¿Cuándo eres un 8? ¿Cuándo eres un 9? Pero ¿cuál es tu verdadera esencia? Entonces, nos vamos al 1. El 1 es el que siempre quiere ser, o sea, es la perfección caminando. O sea, me da pena decírselos, pero así hasta lo dice Borja, son los más amargados del eneagrama. ¿Por qué? Porque son adictos a dar su opinión en todo y además dicen, yo tengo la razón, porque yo soy imperfecto. Entonces, ser humildad. Hay un dicho, no me acuerdo cómo va, pero ¿cómo quieres que sea vulnerable y que sea humilde si yo soy perfecto y ante la perfección no hay humildad? Entonces, es un poco difícil relacionarte con un 1. Si tienes un 1 cerca de ti, ojo, su herida de nacimiento, fíjense de dónde viene. Cuando él nace o cuando él empieza a crecer, se da cuenta que es insuficiente para muchas cosas. Entonces dice, no está bien ser como soy. Ser como soy no es ser perfecto, no está bien. El como yo soy no está bien. Entonces idealiza una idea de perfección, porque dice como yo estoy, o como yo soy, o como yo pienso, no está bien y no es suficiente. Entonces se vuelve crítico ante él mismo y ante los demás, y es un juez muy rígido. Entonces, en el aspecto positivo es muy noble, obviamente, pero ¿qué busca? Dice, no, yo no soy así, yo busco la perfección, cada vez quiere ser más perfecto, y además critica a la gente, porque ¿cuál es su postura ante el mundo? Yo reformo, yo les enseño, yo te digo cómo, porque a mí no me gusta la mediocridad. Pero ¿cuál es el problemita o la situación con la que nos podemos enfrentar con un 1? Que por eso dicen que son los más amargados del eneagrama, pues que tienen mucha rabia e impaciencia en su vida y mucho resentimiento ante la vida. Porque como ellos no se sienten suficientes, todo el tiempo están enojados con ellos mismos y por consiguiente con el mundo que les rodea. ¿Por qué? Porque si ellos no son perfectos, obviamente el mundo tampoco es perfecto para ellos. Entonces, como no quieren ser mediocres, nada es suficiente, nunca nada es suficiente. Entonces dice, quiere que todo sea perfecto, pero como no confía, todo lo hace él. Y entonces, además es hiriente, o sea, sus palabras hieren mucho. Y su mecanismo de defensa es que tú no puedes, el que lo hace perfecto soy yo. Entonces, nadie llega a cumplir el estándar de perfección que él quiere. Y no sabemos cuál es porque el único que lo sabe es él. Y no todos los unos tienen el mismo estándar de perfección. Depende de lo que vivieron. Entonces, cuando él se centra y se da cuenta de lo que es como perfeccionista, es una persona muy responsable, conserva tradiciones, cumple con sus compromisos porque le gusta hacer las cosas bien, le da seguridad a su equipo y le piden ayuda. Sin embargo, si él está en su oscuridad y en el ego, es una persona que lastima mucho.
Es una persona con la que difícilmente puedes tener relaciones padres. ¿Por qué? Porque al no sentirse suficiente, como él no se puede tratar mal a sí mismo, trata mal a los demás. Entonces, ¿qué hay que hacer con un 1? Pues lamentablemente hay que adularlo. O sea, si tú tienes a un jefe número 1 o a un colaborador 1, la forma de reconocerlo es: wow, lo hiciste perfecto. Eso es lo que el 1 necesita escuchar. Hay otros que necesitan escuchar: tienes la razón. El 1 necesita decir que lo hicieron perfecto. El 1 necesita que le digas: valoro lo que estás haciendo por mí, ese consejo, darte tu tiempo, wow, muchas gracias. Es una persona que, siendo disciplinado y consciente de la perfección que es, logra trabajar mucho y enseñar a los demás. Y les dice a su equipo: yo los voy a llevar a un mundo mejor. Sin embargo, tiene miedos. ¿Por qué? Porque está muy decepcionado con la persona que él es, porque puso sus expectativas muy altas desde que estaba pequeño. Entonces, conforme va avanzando en la vida, las expectativas crecen y crecen y crecen y nunca las alcanza. Entonces, pase lo que pase, él nunca se siente suficiente. Entonces, cada vez es más amargado y busca más la perfección porque se obsesiona. Entonces, es una persona que todo el tiempo está tensa, que está todo el tiempo ansiosa y que es una persona con la que es difícil relacionarte, porque si él no está a gusto con él mismo, es difícil que esté a gusto con los que están alrededor de él, porque si él se considera imperfecto, pues imagínate cómo considera a los que están al lado. Entonces, aquí acabamos el 8, el 9 y el 1. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque nos vamos a ir al resumen de todos para ver si logran identificarse en esta última clase, que sería lo ideal para que se vayan con mucha claridad de lo más seguro de quién eres. Entonces, fíjense, se ve muy chiquitín, pero la descripción básica del 1 es el perfeccionismo. Acuérdense, lo acabamos de decir. Me voy a acercar porque ni yo alcanzo a leerle bien. La descripción del 1 es, o sea, ¿cómo te lo vas a encontrar? Acuérdense que el 1 es el que busca la perfección. Su ideal es el orden y que todo esté perfecto. Punto. El número 2 son personas que tienen una buena imagen con ellos mismos y su amor es el más alto ideal y que lo reconozcan por el esfuerzo que hacen por los demás. El 3 son los exitosos, les gusta mucho la validación de los demás, que los reconozcan como exitosos y triunfadores y eso les da mucha seguridad. Los 4 tienen mala imagen de sí mismos, entonces tienden a alejarse un poquito porque además se sienten superiores de los demás, pero tienen profundos sentimientos de vergüenza y temor a tener defectos y ser rechazados. Entonces, hasta ahí fíjense. Si nos vamos al 2, 3 y 4, son los emocionales. Los 3 necesitan ser reconocidos. El 2, o sea, los 3, el 2, 3 y 4. El 2 es una persona que da mucho a cambio de que le digan muchas gracias. Y si no le dices, se tira al piso y sufre. El 3 necesita que le digas: eres un triunfador y un exitoso y eres de lo mejor, porque es una persona que siempre va hacia el éxito. Si no se lo dices, tiende a sufrir, pero cuando ya se da cuenta, ya no necesita que nadie lo reconozca. Y el 4 es una persona que también es muy emocional, pero es tan emocional que siente que no encaja. Entonces se aleja de los demás porque tiene miedo a que lo rechacen, porque siente que de alguna manera hay algo defectuoso o malo en él. Entonces de ahí, no sé si tengan duda en los emocionales, nos vamos al 5, 6 y 7. Acuérdense que el 5 es es una de las personas más introvertidas del eneagrama. Es la persona que no siente que tiene tanto conocimiento, que lo vimos en la clase pasada, que no se lanza a la acción.
dice, no, me falta otro curso para dar este taller. No, para poder hacer este trabajo, déjame, me meto a este taller para poder capacitar a mis empleados. Ah, que la NOM 035, ya me la sé de memoria. No, pero déjame, me meto a ver si hay alguna actualización porque no vaya a ser que yo la publique mal en mi trabajo. O sea, lejos de enfrentar todos los conocimientos que tiene mucha inseguridad, entonces todo el tiempo está buscando esconderse en el conocimiento porque le da mucho miedo a actuar. Entonces él se siente más cómodo pensando y estudiando que actuando en la vida. ¿Qué pasa con el 6? Acuérdense que el 6 son los más divertidos, multitask del eneagrama, porque les da mucho miedo comprometerse, porque tienen mucho miedo que si se comprometen a algo las cosas salgan mal. No, perdónenme, ese es el 7, me estoy adelantando. El 6 son las personas que al sentirse amenazadas tienden a aferrarse. ¿Qué pasa con ellos? Tienen mucha ansiedad todo el tiempo. ¿Por qué tienen ansiedad? Por su forma de la personalidad que manejan. Se arraigan siempre a ellos mismos y su preocupación es ¿qué tal si lo hago mal? ¿Qué tal si lo hago mal? Entonces no salen al mundo ni del trabajo, ni de las relaciones, ni de su vida, porque son las más inseguras del eneagrama. Y acuérdense, como nos decía Miguel la clase pasada, oye, yo tengo mucha ansiedad, sí, pero la ansiedad no viene del 6. El 6 se le genera ansiedad por ser tan inseguro. El 5 conoce tanto que no actúa. Y el 6 es demasiado inseguro e indeciso. Acuérdense que les contaba del menú del restaurante. Sí, hay como 7 tipos de hamburguesas. ¿Cuál pido? Porque no me dijeron que nada más había una. O hay quién sabe cuántos tipos de vinos. Pide tú o pidan al centro. Sufre porque tiene miedo a que su elección sea la equivocada. El 7 son las que les contaba que son los que han vivido tanto y han tenido tantas experiencias divertidas que para no sentir el presente se mantienen todo el tiempo ocupados, o en el pasado o en el mismo presente, pero ocupados viendo la tele y usando el teléfono, y al mismo tiempo haciendo una tarea, y al mismo tiempo contestando el teléfono de la casa. ¿Por qué? Porque no se quieren quedar solos con ellos mismos, porque tienen miedo de encontrar algo malo dentro de ellos, alguna sensación de soledad, alguna sensación de insatisfacción, y eso lo cubren ocupándose todo el tiempo, en una fiesta, en el alcohol, al mismo tiempo en el trabajo, con muchas cosas al mismo tiempo ocupan su mente y su vida para distraerse. Y como decíamos ahorita, en la tríada visceral, es el 8, el 9 y el 1, pues las 8 son las personas de carácter fuerte y duro, las 9 al contrario, son las más nobles que dan hasta su vida para que los demás estén tranquilos, y el 1 es el perfeccionista. Esa es la descripción general de cada uno. La descripción que se ve desde afuera sin meternos a trabajar con ellos para moldearlos y que saquen su 100%. ¿Hasta ahí alguien se identifica con alguno? ¿Ya lograron ver las diferencias? ¿O en esta tienen alguna duda que es la más importante, que es la descripción general? No, yo creo que a mí sí me quedó claro. Ok. ¿Qué es el ego? Desde el ego quiere decir, pues desde la parte no tan bonita, o sea, es como cuando muestras tu parte oscura, la parte, pues todos tenemos una parte bonita y otra no, son polaridades. Y lo ideal es vivir en el equilibrio. Así como quieres que alguien se muera, quieres que alguien viva. Así como quieres que nazca un proyecto, quieres que no nazca ese proyecto. Así como te enojas, eres feliz. Bueno, vivir en el ego es una cosa y vivir en la luz es otra. Y vivir en equilibrio es lo que estamos tratando de hacer hoy en día. Entonces, vivir en el ego es irte a uno de los extremos. ¿Y para qué sirve la terapia o el coaching? Para salir del ego y reconocer cómo puedes vivir mejor tu personalidad y relacionarte mejor con los demás y contigo. El 1, que es el perfeccionista andando,
¿Qué hace desde el ego? Exige perfección todo el tiempo. Considera que él sabe todo y los demás no, que el mundo es imperfecto. Siempre cree tener la razón y difícilmente se siente satisfecho. Ese es el número 1. O sea, es lo único que va a diferenciar de todos al 1. El 2. El 2, acuérdense que es emocional junto con el 3 y el 4, para que veamos la diferencia es, considera que tiene necesidad emocional y necesita expresarlas, pero si las expresa es un acto egoísta, entonces se aguanta y cree que si le da a los demás se convierte en una buena persona, pero necesita que los demás lo reconozcan. Si no lo reconocen, sufre. Entonces se representa como víctima ante los demás y los chantajea emocionalmente y le dice, yo que di todo por ti, tú no das nada por mí, yo que hice tanto por esta relación y tú nada. O sea, es dan sin medida, pero si no obtienen lo que ellos esperaban, entonces se vuelven víctimas y te lo echan en cara. Ese es el 2. ¿Qué pasa con el 3? Pues es una persona que vive de sus éxitos profesionales y de sus triunfos, de su estatus social alcanzado. Intenta proyectar siempre una imagen de triunfo, aunque se sienta derrotado, aunque sienta que le tiemblan las rodillas, aunque esté cansado, aunque esté triste, suele llevar puesta una máscara siempre para verse perfectamente bien, contento, feliz y siempre listo. Y eso es agotador. ¿Por qué? Porque tiene una vida tras ese triunfo y tras esos éxitos y tras esos proyectos que le encantan. Cautiva siempre la atención de todo mundo porque siempre tiene tanto él como la gente una buena impresión de sí mismo y eso se vibra y se refleja. Entonces, ¿qué pasa con el 4, que es emocional igual que el 2 y el 3? Pues es como bipolar. Tiene continuas subidas y bajadas en su estado de ánimo. Sí, perdón. No, mi amor, es que debiste de haber traído. Ok. Tiene continuas subidas y bajadas en su estado de ánimo. Entonces, como se siente inadaptado e incomprendido, se aleja de la gente. Tiende a ser depresivo y melancólico y vive en el drama. Tiene muy malas relaciones. ¿Por qué? Porque vive en el drama, entonces cansa a la gente. Vive en el drama porque es tan emocional que nada está padre en su vida, nada le gusta, es víctima y además se visten diferente. O sea, cuando los ves en la calle, luego te puedes dar cuenta quién es un 4. ¿Qué pasa con los 5? En presencia de esas personas, que se podría decir que son desconocidas, puedes creer que no tienen emociones, porque no le gusta ni mostrar sus emociones ni sus sentimientos, ni siquiera expresarlos. A ellos piden la opinión sobre un tema y te lo van a dar y van a hablar muchísimo. Pero si se trata de hablar de emociones y sentimientos, con ellos no cuentas. Entonces, son los que reúnen y acumulan información siempre para estar preparados, pero les da miedo saltar a la acción. Siempre están listos, pero a la hora de saltar en el bungee es, ay, no, me falta un poquito más, darme el ribotril para aventarme, ¿no? Y son constantemente reservados con ellos mismos y se aíslan. ¿Por qué? Porque no les gusta mucho estar en contacto con la gente. ¿Qué pasa con el 6? El 6 a menudo le invade el miedo y la ansiedad de los problemas futuros. ¿Por qué? Porque siempre siente que lo agarra la gente desprevenido o las situaciones desprevenidos. Entonces, es súper obsesivo y ansioso porque tiene mucho miedo de, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si no hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera escogido esto otro? ¿Y si mejor me hubiera casado con quién sabe quién? ¿Y si no me hubiera comido el helado? ¿Y si no me hubiera comido el helado, a lo mejor no me estaría dando lindo el estómago? Entonces, son inseguros por naturaleza. El 7 tiene un vacío interior tan grande que lo que hace, ese vacío no lo generó nadie, lo generó él mismo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a verse adentro, a sí mismo. Entonces, ¿a qué le tiene miedo? A asomarse qué hay dentro de él. Entonces le incomoda tanto eso, le incomoda el silencio de estar solo, que siempre se mantiene ocupado.
Acuérdense, es el que está agarrando el celular, el que está agarrando el teléfono, el que está agarrando la computadora, el que además está leyéndole el cuento al hijo, el que además al mismo tiempo está haciendo ejercicio y además está subrayando un libro y además está oyendo un podcast, o sea, y está en una junta y en otra al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene tanto miedo de encontrarse con él mismo que prefiere mantenerse ocupado. El 8. Acuérdense, el 8 es el control y desde el ego le gusta estar al mando siempre porque él sabe que el control es de él. El 9 es el que se oculta de todos. Si el 5 sale a relucir porque le encanta dar su opinión, el 9 se hace invisible, pasa desapercibido porque es el más leal, el más lo que tú digas, lo que tú quieras. Entonces llegan a darse cuenta que, y vino tal persona, pero ¿quién era? El que estaba callado, no sé, es que ni lo vi. O sea, pasa desapercibido en cualquier reunión. ¿Por qué? Porque hace todo por los demás y pareciera que él no existiera. Y el 1 es el perfecto de todos, como lo repetía. Hasta ahorita hay un poco más de claridad, vimos características y vimos ego de todos. Vamos a ver lo bonito. ¿Qué pasa cuando ya vas a coaching o cuando ya vas a terapia? ¿En quién te conviertes? Fíjense. El 1, que es perfección, cuando recupera su contacto con él mismo, reconecta con su cualidad principal, que es su esencia, la serenidad, aceptándose tal como es, sin miedo a ser perfecto o no perfecto, y por ende acepta a los demás y tiene buenas relaciones. Se da cuenta que ser perfecto no es ser feliz y que no es cierto que todos tenemos que ser perfectos. Y empieza a cuestionarse, bueno, entonces, ¿qué es ser perfecto? El 2 que siempre está dando y dando y dando y luego se convierte en víctima, cuando se da cuenta de eso y trabaja en él, ¿en quién se convierte? Reconecta con su esencia, que es la humildad. ¿Qué humildad? Darse cuenta que primero tiene que trabajar con sus necesidades, amándose tal cual es, sin necesidad de dar para que lo acepten. El 3, ¿con qué se conecta? ¿Con qué esencia? Que no necesita estarse mostrando exitoso, fuerte, que no le tiene miedo a nada, que él es un triunfador y nada lo desgasta. No, se conecta con su autenticidad. Porque cuando se muestra auténtico es cuando no le importa lo que piensa la gente si él algún día se cae o se siente derrotado. Porque el triunfo no es algo que se tenga que vivir constante. Pero el 3, cuando vive en el ego, piensa eso. Entonces, vive una oscuridad y un estrés constante porque ¿qué tal si se dan cuenta que estoy triste? ¿Qué tal si se dan cuenta que estoy enojado? ¿Qué tal si se dan cuenta que hoy estoy nervioso? ¿Qué tal si se dan cuenta que hoy no gané tal proyecto? El 4, cuando reconecta con su esencia, que es la ecuanimidad, se da cuenta que puede ser independientemente su vida muy estable, suceda lo que suceda alrededor. No necesariamente lo van a rechazar y no es el raro del eneagrama. El 5, que es el que le encanta estar estudiando o el que le encanta estarse preparando y dar su opinión al respecto, pero le cuesta mucho lanzarse a la acción porque siente que todavía le falta, trabaja con el desapego. ¿Y qué hace con el desapego? Pues se empieza a vincular y a comprometer con los demás y empieza a sentirse entonces más libre en lugar de tenerse que sentir encerrado por miedo a enseñar que no sabe como él cree que sabe. El 6, acuérdense que el 6 es, ¿y si me equivoco? ¿Y si hubiera pedido Coca Light en lugar de Coca Cero? Cuando lo recupera se da cuenta que hay coraje en él y con él se atreve a ser fiel a lo que necesita. Y entonces se mueve con sus decisiones por medio de la intuición, sus valores y sus necesidades. Empieza a reconocerlas y hacia un lado la inseguridad. Pero esto no es magia. Tienes que trabajar en ti. Y el 7, ¿qué busca el 7 para poder voltear y asomarse en él? La sobriedad. ¿Para qué? Para darse cuenta que es bueno y necesario dejar un ratito los estímulos externos y estar contigo. Estar un rato contigo para darte cuenta quién eres, qué estás sintiendo, qué estás pensando
¿Qué estás necesitando? Porque a veces por estar tan ocupados se nos olvida qué necesitamos. Y no estoy hablando de cosas materiales. Necesitas un abrazo, necesitas silencio, necesitas que te acompañen. ¿Qué necesitas? Necesitas seguridad. ¿Qué necesitas que no necesariamente es material? Y eso es una tarea que se las dejo a todos, porque muchas veces, la mayoría de las veces que yo le pregunto a mis pacientes, bueno, ¿y tú qué necesitas? Se quedan así como, ¿cómo? ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a ver qué necesitan los demás. O necesito que el otro cambie. Ok, pero ¿tú qué necesitas? Yo como Renata necesito paz. Necesito a veces que me abracen. Necesito estar en silencio, estar en calma, leyendo un libro o simplemente no haciendo nada, estando conmigo. ¿Ustedes qué necesitan? Y el 7, en esencia, necesita eso, en particular. El 8. El 8 llega un momento en que dice, cuando trabaja con él mismo, en vez de querer controlarlo todo, se encuentra con su inocencia, en donde se perdona a sí mismo por no creer en él y soltando la culpa y el afán de pena de decir, lo quiero controlar todo porque tengo miedo de que se den cuenta que no sé tanto, que lo hago mal, que no lo hago tan bien. Entonces, si conecta con su inocencia, suelta y se siente libre. El 9 necesita conectar con la proactividad y con su esencia para detectar y reconocer y hacer valer sus necesidades. No necesariamente estar complaciendo a los demás, porque eso le genera conflicto. ¿Y qué pasa con el 1? Ya les había dicho, para poder dejar de decir todo es perfecto, conecta con la serenidad para darse cuenta que no necesita la perfección en su vida, que no era cierto eso que vivió cuando él era pequeño. Hasta ahí, características, ego y luz, o luz y sombra. ¿Alguna duda? ¿A poco lo estoy explicando súper bien o están bien confundidos? Bueno, yo pienso que van a estar súper bien. Vámonos a los recuerdos de la infancia. O sea, ¿para qué traigo los recuerdos de la infancia? Porque esto provocó que seamos como somos. Por ejemplo, esa persona que, la 1, que busca la perfección porque no se siente, pues no se siente suficiente, que vivió de pequeño que necesitó la perfección en su vida. Asocia su infancia a un sentimiento de no haber sido lo suficiente bueno para sus padres, quienes solían esperar mucho de él, e incluso recuerda haber aprendido a liberarse de esa exigencia. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa con eso? Es mucho de, le trae las calificaciones, mijito 98, debiste haber sacado 99. Oye, no, pues, ¿qué crees? Logré y entré al concurso de natación, fui elegido, bruto, pero no ganó. Ay, mijito, ¿de qué sirvió que te metieran si no ganaste? Entonces, muchas veces nosotros los papás, sin darnos cuenta, presionamos tanto, aunque tengamos buenos hijos, que les pedimos más y más, que ellos interiorizan 2 cosas. No soy suficiente, que es una creencia madre, y cometer errores es malo. Entonces, ¿qué tengo que ser? Perfecto. Y entonces ese niño va creciendo y como nada es suficiente, ni cómo se viste, ni cómo habla, ni cómo se desenvuelve, ni cómo come, ni cómo toma, ni las calificaciones, ni el deporte, ni nada en su vida, entonces, ¿qué pasa? Se vuelven un perfeccionista. ¿Por qué? Porque nunca fue suficiente nada para complacer a sus papás y entonces tampoco para complacer al mundo. Entonces se da cuenta, si cometo errores es malo. Y si no soy suficiente, entonces tengo que ser perfecto, porque con un 98, pues entonces, ¿qué tengo que sacar? Entonces, ese es el recuerdo de la infancia que hizo que el 1 se convirtiera en un perfeccionista. ¿Le suena? Bueno. ¿Qué pasó con el 2? El 2 tuvo que anteponer sus necesidades, o sea, más bien, las necesidades de todos los demás primero que las de él. Sus papás, sus hermanos, la abuelita, el tío, quien haya sido. Incluso recuerda haber aprendido que el afecto y el cariño eran premios, es decir,
Cuando se portaba mal, le quitaba el cariño. Ya no te quiero, ahorita no vengas. Yo he visto videos y me he encontrado gente, incluso en McAllen, me acuerdo mucho, que yo quería llegar con la mamá y le iba a decir, oye, dale un beso a tu hijo. La mamá, el niño lloraba y hacía berrinche. Mamá, por favor, dame un beso. El bebé tirado en el piso. La mamá, no, te portaste mal, estoy muy enojada. Eso es retirarle el cariño al hijo. Y el retirarle el cariño al hijo porque no hizo algo bien, pues no está bien, porque qué es bueno y qué es malo. En realidad, acuérdense que todos los hechos son neutrales y la característica de bueno y malo se la damos de acuerdo a nuestra interpretación. ¿Y qué es nuestra interpretación? La forma en la que nos enseñaron a ver la vida nuestros papás. Entonces, a ese niño, a ese bebé, que si lo están castigando y la mamá no le quiere dar un abrazo, porque según ella lo está castigando, le está retirando el afecto. Entonces él sabe y él se convierte en alguien que tiene que dar para recibir. Entonces, ¿en quién se convierte en el 2? En una víctima constante, porque tiene que estar dando y dando y dando. Y si no recibe las gracias o no recibe el, ay, amigo, gracias por haber venido a cuidarme, se siente mal porque él recordaba que el amor era un premio. Y si en la actualidad no se lo dan, entonces dice, ¿qué está pasando? Por eso, cuando vivimos y trabajamos esto, te das cuenta que el adulto que hoy no te reconoce ese favor que le estás haciendo desde tú como 2, no sabe de ese trauma que te dejaron en la infancia, que es una herida que te generaron. ¿Por qué? Porque te educaban a base de te doy, pero me das. Si no haces, no te doy. Si no haces, no te doy permiso. Si haces, te doy un premio. Y el premio a veces era amor, a veces era dinero, a veces eran permisos, eran muchas cosas. Entonces, cuando ese adulto 2 se da cuenta de eso, se vuelve a centrar en él mismo y deja de esperar que los demás se conviertan en el papá o mamá que les regrese el afecto que les quitaron o que necesitan en ese momento. El 3. ¿Qué vive el 3 en su vida? Asocia su infancia a haber tenido que destacar y sobresalir siempre, a triunfar para conseguir el aplauso y el reconocimiento de sus papás. Recuerda que la imagen de ganador es la que le garantizaba que lo valoraran, lo admiraran, lo reconocieran y le dieran un lugar en la casa, y era la única manera de brillar y tener éxito. Entonces, ¿qué pasa con los 3? Si no hacemos todo eso, sentimos que no nos van a valorar y que no nos van a reconocer. Por eso, hasta la emoción más triste que podemos tener los 3, la guardamos porque decimos, no, necesitamos esa admiración. Entonces, esa admiración y ese reconocimiento, ¿cómo se obtiene? Logrando éxitos, logrando triunfos. Entonces, no tengo permiso de sentir esas emociones ahorita. ¿Y qué pasa con el 3? Pues se derrumba muchas veces, aunque no parezca. Incluso a veces ni siquiera podemos derrumbarnos porque sentimos que no tenemos el permiso. No sé, yo me acuerdo que hay muchos 3 por aquí. ¿Les pasa eso? No sé, A mí sí, Cacho. Reni. ¿Quién eres? Ramón. Soy Ramón. Sí. A ver, Ramón. Si se puede, Yo- déjame verte. Ponte tu video para verte. Okay. Cuéntame cómo lo vives porque pues sería interesante, porque si no parece un monólogo, ¿verdad? Claro. Pues sí, mira, a mí sí me pasa, efectivamente, me identifico totalmente con un número 3, aunque como lo mencionaste hace un momento también, en ocasiones tengo rasgos con el número 9. Pero en el 3, pues yo me acuerdo que desde niño mis papás era el reconocimiento de tienes que estudiar, porque ninguno de tus hermanos estudió, entonces era como el reconocimiento que yo tenía, ¿no? De, pues voy a estudiar y lo logré, ¿no? Acabé la licenciatura y bueno, ya eres como reconocido. Normalmente siempre estoy como con la sonrisa de buen humor, viendo el lado positivo, pero en ocasiones también me derrumbo, porque también, pues me canso en algunas ocasiones o me deprimo, pero sin embargo no me gusta que la gente me vea como sufrir, porque siento que van a decir, ay, el débil, ay, pues el sentimental, y no me gusta que la gente me vea así. Sé que también es malo porque muchas veces me guardo todo, me trago todo, pero pues el chiste es trabajar en ello, ¿no? Y sanándolo.
Gracias, Ramón, literal. Y sí, de verdad, date el permiso de soltarlo. Y si no sabes cómo, busca ayuda porque sí es necesario. Y el 3 es uno de los, o sea, vamos a ver los demás, pero el 3 es a uno de los que más les cuesta sacar sus emociones y más las de debilidad, las de tristeza, porque los hace sentir vulnerables. Y ellos no tienen permiso de ser vulnerables, tienen que ser exitosos y triunfadores. Entonces, pues hay que aprenderlo, porque si no, al final el cuerpo paga las consecuencias enfermándose. Muchas gracias, Ramón. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con el 4? Él siente que cuando era pequeño fue invisible a los ojos de sus padres. Entonces, recuerda incluso haber aprendido que tenía que manifestar siempre para llamar la atención de los demás sus cualidades y sus atributos. Entonces, poco a poco interiorizó que no estaba bien ser demasiado feliz ni demasiado práctico. Entonces, por eso son de los que se alejan y se sienten no adaptados, son los no adaptados del eneagrama. ¿Por qué? Porque necesitaban mucho llamar la atención para que los voltearan a ver. Y hoy en día tan necesitan eso que hasta en su forma de vestir, de hablar y de ser, buscan llamar la atención que sus papás, ellos sintieron que sus papás no le dieron, porque no necesariamente es la verdad, es lo que ellos interpretaron cuando vivieron de chicos. ¿Qué pasa con el 5? Ese es el 5, por el temor de ser abrumados emocionalmente por sus padres, tendían a invadir su espacio, su intimidad. Mijito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Y qué te dijo tu novia? ¿Y qué te dijo tu amigo? ¿Y cómo se han sentido? ¿Y les gustó la fiesta? Entonces, ¿qué hacía? Se alejaba. Entonces, refugiaba todos esos miedos que tenía de que llegaran a interiorizar con él, se refugiaba en su mente, ya sea pensando o estudiando o leyendo. Entonces, para él era mejor pensar y hacer conclusiones. Por eso es uno de los más estudiados del eneagrama, no necesariamente los más inteligentes. ¿Por qué? Porque está evadiendo sentir. Entonces, como lo abrumaban mucho de cómo te sientes, él dijo, no, es mejor pensar, irme a la mente, y entonces ya mis papás no me van a preguntar que cómo me siento, me van a preguntar que cómo me va. El 6. El 6 asocia su infancia con el temor de no contar con el apoyo de sus papás para orientarse, como que él sintió que lo dejaron ser. Entonces, por eso, nunca tuvo confianza ni se sintió seguro para definir, de acuerdo a la autoridad, qué camino tenía que seguir. Entonces, lo que le faltó fue mucha confianza en sí mismo. ¿Qué pasa con el 7? Se asocia mucho con haber sido desatendido por sus papás. O sea, a uno no lo apoyaron para orientar su vida. Y el 7 siente que sus papás no lo atendieron. Entonces, ¿con qué se sentía bien? Eran como si fueran padres ausentes. Pues entonces se acercaba con juguetes, con amigos, con cosas que lo gratificaran y lo hicieran sentir bien. Entonces mantenía ocupado con otras cosas que no eran sus papás porque él sentía que sus papás no estaban para él. Entonces se dio cuenta que era mejor hacer eso para no sentir dolor que darse cuenta que no tenía con quién estar. Pero sí tenía, era lo que interpretó. El 8, fíjense, el 8 asocia su infancia con el sentimiento de que tuvo que hacer frente a un conflicto que le arrancó bruscamente su inocencia, sintiéndose desprotegido y vulnerable. Acuérdense, lo que les decía, tuvo que haber pasado algo muy dramático en su infancia, un divorcio, una muerte, un cambio de ciudad así muy rápido, un cambio de colegio, algo muy fuerte que lo hizo sentir como que le arrebataron su seguridad. Entonces, al mismo tiempo no se sentía protegido por sus padres y sintió que tuvo que generar una coraza que tiene hasta la fecha para protegerse de las injusticias del mundo y no tener que sufrir y luchar. Pero eso fue lo que él creyó. Habría que irnos a su infancia a ver, a lo mejor fue una sola situación y al revivirla, él renace y se da cuenta que eso no era tan importante.
El 9, acuérdense que el 9 es el leal, el que todo complace. Entonces, él asocia su infancia con haber tenido una infancia tranquila y armoniosa. Recuerda haber aprendido que siempre tenía paz interior y adoptaba en su casa el papel de mediador en los conflictos. Entonces decía, es mejor no tomar partido, que todos estén tranquilos. Y decía, si así se logra la paz, él siempre, toda su vida, va a ser el mediador de todo, aunque le cueste su paz interior, sus gustos y sus necesidades. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, muy cierto. Yo que me identifico como 8, sí, creo que en cierta manera lo que dices es muy, muy real. Ok, fíjate, yo espero que les haya gustado cómo se los estoy presentando para que puedan diferenciar de cada uno y decir, sí soy ese, en la herida sí soy este, y a ver cuál te late más cuando elijas con quién te identificas, sin miedo. Por ejemplo, su herida, o sea, lo que le dolió y que es con lo que necesita defenderse y por eso es como es. Por ejemplo, el 1, que acuérdense que es la perfección, su herida es la no aceptación de sí mismo. Se percibe como alguien imperfecto. Entonces, por eso, busca la perfección. El 2, como no se quiere a sí mismo, lo que hace es, te amo a ti, pero me vuelvo tan dependiente que necesito que me ames. El 3 es el sentimiento de fracaso que queda en su interior sería, no tengo valor y no sería merecedor. Entonces, necesito ser exitoso porque si no me voy a sentir fracasado. El 4 es la sensación de haber sido abandonado. Entonces, ¿qué hace? Siente que no tiene vínculos con la gente porque se siente abandonado en el interior. El 5, como se sintió invadido por sus emociones, la reprime y se va a un mundo hostil de la mente para que nadie se acerque a ver qué está sintiendo. El 6, su herida es, no confío en mí. El 7 es, tengo tanto vacío e insatisfacción que necesito buscar distractores. El 8 es, no me puedo defender. Y como no me puedo defender, mejor tengo el control. Y el 9 es, ¿para qué me enfado? No quiero lidiar con nadie. Entonces es mejor estar tranquilo y hacer lo que todos los demás quieren. Entonces, nuestra herida es la que nos lleva a ser como somos, porque no queremos volver a sentir esa herida que en algún momento de nuestra vida nos movió radicalmente. ¿Se dan cuenta cómo ahora sí con claridad cada uno tiene algo diferente y por eso cada uno es como es? Bueno, les silencié los micrófonos, pero sí pueden hablar, chicos. El centramiento y el descentramiento, ¿qué significa? Cuando nos centramos es cuando ya recuperamos nuestra esencia. ¿Qué pasa cuando el 1, que es el perfeccionista, se centra? Se centra y entonces empieza a trabajar con la sobriedad, la alegría, o sea, en lugar de ser el amargado del enneagrama, ¿de acuerdo que les dije? Son adictos a dar la opinión porque ellos son los que tienen la perfección del mundo y todo, tienen pues la verdad absoluta. Cuando se centran en el 7, ¿qué pasa? Pues hay alegría y agradecimiento en ellos porque se dan cuenta que no todo tiene que ser como ellos piensan. El 2, en lugar de seguir sufriendo y no sentirse suficientes, ¿qué hacen? Introspección. Y entonces, cuando hay introspección, hay creatividad y ecuanimidad porque dejan sentir lo que están sintiendo, se dan permiso y se dan cuenta que no necesitan que nadie les venga y les agradezca, porque ellos también se aman a sí mismos. Y entonces, ¿qué pasa con el 3? Que necesita que le agradezca, que necesita que le digan, muy bien, eres lo máximo, el triunfador y el exitoso. ¿Qué hace? Trabaja con la valentía, la seguridad, la nobleza y la lealtad. ¿Y de qué le sirven? De no esperar el reconocimiento de nadie, haga las cosas como las haga. Por eso necesita valentía, para no esperar un aplauso. El 4 necesita inspiración e integridad,
¿Para qué? Para no sentirse abandonado, para saber que se tiene al mismo. El 5 necesita esa ternura que no dejó que le dieran sus papás porque se sentía tan invadido emocionalmente. El 6 que se sintió olvidado y que sintió que no le dieron rumbo a su vida, necesita asertividad para poder él tomar el rumbo de su vida. El 7 que fue cuando sintió, es que creo que mis papás no me vieron, o a lo mejor fui el chiquito y ya no me pelaron, empieza con la curiosidad y la comprensión y llega a la sabiduría cuando sí logra conectarse con él mismo y darse cuenta de lo grande que es, se sienta como se sienta, sin tenerse miedo a él mismo. El 8, que le encanta el control, se da cuenta que si hay generosidad o empatía con los demás, se vibra mucho mejor, que no necesita tener el control. Y el 9, que no necesita dar y dar y dar. Si es honesto con él mismo, puede tener muy buenas relaciones y aprender a decir que no con amor. Oye, ¿qué te parece si nos vamos al cine hoy? Todavía me faltan 2 capítulos más de leer de mi libro. Podemos ir mañana pasado, ¿cómo ves? Y entonces es cuando aprende con honestidad y valía a hacer ver cuáles son sus emociones y sus necesidades sin tenerse que poner de tapete para que no haya conflicto enfrente de él. ¿Cómo se descentra cada uno? Pues es lo que habíamos visto. Por ejemplo, vamos a agarrar un ejemplo, el 3. Después de identificarse con ego y sufrir las consecuencias, termina por descentrarse. ¿Y qué hace? O sea, ¿qué pasa cuando se vuelve loco en su necesidad de reconocimiento? Pues se resigna, posterga cosas, empieza la apatía, la pereza, porque dice, todo lo que estoy haciendo y todos estos triunfos, nadie me reconoce, nadie me pela. Entonces, ¿qué hace? Empieza a postergar, empieza a sufrir y empieza a dejar las cosas para después. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un 2 que da tanto amor y que ve que nadie lo reconoce y no encuentra su luz? En lugar de seguir dando amor, reacciona, es agresivo y es vengativo. O sea, en lugar de dar, o sea, se convierten en otra cosa. Después de ser el más amoroso, te doy amor para que me des amor. Si no trabaja en él, en esto nos convertimos. Se vuelve autoritario, vengativo y malo. ¿Por qué? Porque te estoy dando amor y tú no me lo estás regresando. ¿De qué se trata? ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Y por ejemplo el 9, el que siempre está buscando, sí. Por ejemplo, tú como terapeuta, digo, yo sé, ¿qué es lo que recomiendas cuando alguien se descentra? Yo sé que obviamente es acudir a terapia, pero si, por ejemplo, yo me percato que una persona está descentrada y no se deja ayudar, o sea, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, es como muy complicado. Acuérdate, Joana, que cada quien, este es mi ámbito, este es el tuyo, y el de la realidad está aquí arriba. Tú estás en tu ámbito y tú vas a hacer lo que tú quieras desde tu ámbito, o sea, desde tus asuntos. Y estás viendo que tu hijo, tu pareja, tu compañero, etcétera, está descentralizado. Tú no te puedes ir a meter en su ámbito, y menos si él no te lo está pidiendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aceptar con amor lo que él está viviendo, porque es un aprendizaje de vida. Los que estamos aquí para escuchar esto, porque nos corresponde. Acuérdense de la ley de la correspondencia. Solo los que estamos aquí, que hoy somos un poquito menos que la clase pasada, es por algo y porque estamos cerrando con la personalidad. Porque antes hablábamos solo de lo que era cada uno de nosotros. Y ahora estamos hablando a detalle qué pasa contigo. ¿Qué pasa cuando estás en luz? ¿Qué pasa cuando estás en sombra? Qué padre y qué pasa cuando te centras. Pero cuando te descentras es cuando cuando ya estás descentrado, así en esta página, ¿qué es lo que sucede? Tus relaciones están en el hoyo literal, porque tú estás en el hoyo literal. Ni tú te sientes bien contigo mismo, porque esa herida de la infancia hoy está enorme.
y al rojo vivo. Por eso, un 3, por ejemplo, entra en pereza, entra en apatía, se resigna, tira la toalla, empieza a postergar, porque siente la herida súper grande y no hay nadie que lo entienda más que otro 3. Que puedan hablar de 3 a 3 y decir, fracasé en esto, o en esto, me siento de la chat, ya tiré la toalla, ya no quiero dar este curso, ya no voy a dar terapia, ya no voy a dar este taller, o sea, ya no quiero ver a nadie. ¿Por qué? Porque cada uno tira la toalla de acuerdo a su herida. Y el descentramiento es cuando no trabajaste en ti a tiempo, se va abriendo un hoyo, hasta que no te das cuenta y estás en este descentramiento total que no está padre. ¿Por qué? Porque ya perdió piso y necesita ayuda. Entonces, si tienen alguna duda, con gusto la trabajamos. Aquí hubo un error de dedo, como suele pasarnos. Descubrir cuál es nuestro eneatipo es el gran paso al autoconocimiento. Es más bien, autoconocernos es un regalo de ti para ti. Porque el cambio y la evolución es lo único que va a perdurar en el paso del tiempo. No nacimos para quedarnos como estamos. Yo me considero una persona que yo creo que de 20 años hacia acá he cambiado muchísimo. La idea, y yo creo que ustedes, espero que también, la idea no es estancarnos, venimos a este mundo a ser felices y a evolucionar. ¿Cómo evolucionamos? Aprendiendo de nosotros y aprendiendo y dándonos cuenta de las lecciones que nos va poniendo la vida. A todos nos pone lecciones diferentes. ¿Tienen que ver con el eneatipo? No necesariamente. Cada eneatipo la va a resolver de acuerdo a su estilo de personalidad. Pero cada uno de nosotros va a resolver sus issues de acuerdo a lo que vino a aprender a clase. Entonces, pues no sé, chicos, si tengan alguna duda, la siguiente clase, ya nos quedan muy poquitas clases, la siguiente clase para volver a empezar y vamos a poner el nivel 2, se los vamos a mandar en el chat, pero para que sepan, la siguiente clase vamos a hablar sobre finanzas, o sea, inteligencia financiera, cómo ser más prósperos económicamente. El siguiente lunes va a ser inteligencia biológica. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando no soltamos las emociones que sentimos, incluso de los chiquitos? Pues nos enfermamos. Entonces vamos a poner ejemplos de algunas enfermedades. Si me las pueden pasar antes de la clase, mejor para traerlo preparado. Por ejemplo, me duele la garganta. Bueno, ¿qué pasó con la garganta? Un dolorcito que no dijiste, por eso te duele la garganta. Y cuando, por ejemplo, te da un Alzheimer, por decir así, es que quieres olvidar o que quieres dejar de vivir en esta vida que necesitaste irte. Entonces, sí tienen una razón de ser las enfermedades, sí, como dicen, muchas pueden ser heredadas, pero la verdad es que no necesariamente, porque todos tuvieron cáncer en la familia. Tú, si eres una persona saludable de manera alimenticia y de manera emocional, no tienes por qué enfermarte de una cosa como esas, porque todas esas enfermedades acumulan ciertas células negativas que convierten al cuerpo pues, en un cuerpo enfermo, que lo único que te está haciendo es avisarte qué es lo que está sufriendo tu mente y tus emociones, que el cuerpo te avisa. Entonces va a ser inteligencia financiera, luego inteligencia biológica, inteligencia en las relaciones para aprender a hacer acuerdos y hablar de la afinidad mental. Y por último, vamos a ver, ya después de todas estas clases, si nuestra visión del mundo ha cambiado y cuál va a ser su proyecto de vida. Entonces, no sé si tengan algo que comentar. Yo sí tengo. Sí. Bueno, no sé si hay alguien más. Pero,
Pues nos quedamos con que identificamos un eneatipo y cada uno con la lectura y las explicaciones que diste nos podemos identificar. También nos quedamos con lo que dices, pues hay que conocerse para poder evolucionar. Y algo que sí me queda es que tú también mencionabas que ninguno es mejor que otro, sino que se complementan. Sí. Y ahorita que explicabas desde el ego, desde la luz, la descripción general o desde los recuerdos de la infancia, yo como papá dentro de la educación, pues te empiezas a identificar con cada uno de las personalidades de tus hijos y al final una educación siempre, bueno, desde mi punto de vista, la da uno de la misma manera, con la misma estructura, con los mismos valores, con los mismos principios y demás, y cada uno capta diferente. Pero hoy Así que es. estoy entendiendo que desde ese punto de vista sí puedes generar cambios cuando tú das la educación. Digo, a lo mejor tú no lo estás propiciando, pero sí eres muy exigente en algunos puntos o en otros tú provocas el aislamiento de alguno de ellos, ¿no? Hoy lo identifico y con eso me quedo. Pero entonces, ¿cómo cambiar? ¿O en dónde tú te debes de estructurar para decir cómo los debes educar para darles esa fortaleza de acuerdo a su eneatipo desde que son pequeños? Mira, cuando ya tienes identificado el eneatipo de tu hijo, es muy sencillo porque te vas a meter a cuáles son sus miedos para que lo impulses a que enfrente esos miedos. Le vas a hablar en el idioma a cada uno de tus hijos según su eneatipo. Los vas a reconocer según lo que necesita de acuerdo a su eneatipo. Sin embargo, en el caso de niños más chiquitos, que dices, necesito ayudar a que cambie de eneatipo, no podemos hacer nada. O sea, si tu pregunta es, ¿cómo? Quiero saber si entendí bien. ¿Cómo trabajar o cómo hablar con mis hijos? Si ya sé el eneatipo, es así. Conocer sus miedos para impulsarlos, para que los trasciendan. Y hablarles a cada uno en su idioma. Porque no a los hijos, a los tres los puedes hablar igual si los tres tienen un eneatipo diferente. Y si están los niños más chiquitos, menos de 13 años, pues ahora sí que no podemos hacer nada para cambiar su eneatipo porque no podemos meternos a su mente a que interpreten como quisiéramos que interpretaran lo que está pasando. Pero sí puedes moderar tú o de alguna manera planificar esa educación y llevarlos hacia el eneatipo que tienen, pero ellos de cualquier manera tienen su carga, ¿no? Ah, claro. Y con tu ayuda y tu educación lograr que vivan desde la luz. O si lo tienen que ver, porque lo más seguro es que ahorita están viviendo desde el ego. Pero lo más importante es no permitir que se descentren, porque cuando se descentran es cuando ya no los aguantas. Y cuando no los aguantas es porque ni ellos mismos están aguantando, entonces están sufriendo, porque ya no saben ni quiénes son, porque les está doliendo esa herida que no han podido controlar. Mucho se da ahorita que están en la pubertad Exacto. y todos los desentrenamientos. Está bien, bueno, pues es otro enfoque. Todavía, como te decía la vez pasada, pues llegan más dudas porque más bien es más información y hay diferentes aristas para verlo. Entonces yo creo que en lo particular, pues cada quien tendrá que trabajar con el suyo y desarrollar todas estas vistas que nos explicabas hoy para poder entenderlo mejor y Sí, pues poderte asociar mejor, ¿no? Sí, yo sigo a sus órdenes. Pues vamos a dar el taller más adelante y por favor, si tienen dudas y ya tomaron nota de su eneatipo, no duden en escribirme. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes. Bye.